Josías. Quizás algunos de ustedes no saben quién es Josías. Josías fue un rey y fue llamado por Dios a la rectitud. A mí me encanta el testimonio, la historia de este joven rey. Y le animo que, espero que también sea de bendición para usted, porque la palabra de Dios es tan poderosa, como decía el hermano César. Hay poder en la palabra. Y cada vez que yo pienso en que la Biblia no son historias bonitas, sino es una historia de amor de Dios a cada uno de nosotros, que Él ya desde la creación del mundo, aún antes que usted naciera, Él tenía en sus planes que usted escuchara esta palabra de Él. No mi palabra, la palabra que viene directamente de Él. Eso es algo poderoso. Así que qué bonito, qué maravilloso ese privilegio de poder escuchar el mensaje que viene de la palabra de Dios. Ahora quiero que piense un poquito, ¿qué está pasando en el mundo hoy? El fin de semana antepasado celebramos el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio. Y hubieron 86 personas ese fin de semana que fueron heridas por balas. O sea, les dispararon a 86 personas. Y de esas 86 personas, 14 murieron. Ahora, parece un número alto para mí, pero eso fue solo en una ciudad. Eso fue en la ciudad de Chicago. Lo mismo pasó en otras ciudades a través del país. Y no hay duda que el crimen ha aumentado. No solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Hay muchas ciudades donde tiendas como digamos Walgreens se están cerrando permanentemente. ¿Por qué? Por la violencia y el crimen. Les están destruyendo la tienda y robando. Y no estamos hablando de personas que están en necesidad, que van a comprar pañales porque necesitan para sus hijos o leche, sino gente que no les importa y quieren aprovecharse y robar para ellos enriquecerse. No valoran lo que eso causa a los negociantes y aún a la comunidad. ¿Ve? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que hay mucha decadencia moral hoy en día. En los Estados Unidos, por seguro, eso es una verdad. Y lo peor es que hasta se celebra la maldad. Y la pregunta que nos podemos hacer quizás es, ¿por qué están pasando todas estas cosas? Porque, por ejemplo, el tráfico humano ha aumentado. Es un gran problema aún dentro de este país. Estaba escuchando un reporte que si usted va a algunas calles de Las Vegas cualquier noche, pueden haber 50 hasta 150 personas que están ahí, que están siendo vendidos, que están siendo utilizados en tráfico de personas. Así que es algo grave. Entonces, ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué la falta de valor por la vida? ¿Por qué la falta de valor por lo que enseña la Biblia? ¿Verdad? Y hay muchas explicaciones por qué la maldad y el crimen está aumentando. Y no estoy aquí para asustarle, para nada. Pero una razón por qué todo esto está aumentando es porque vivimos en una cultura donde cada día las personas se apartan más y más de Dios. Es consecuencia, todo eso es consecuencia de que las personas se están apartando o alejando de Dios. Es muy probable que si usted vive su fe, alguien le ha criticado o alguien le ha dicho, ¿para qué vas a la iglesia? Hay muchas otras cosas que puedes hacer en vez de ir a la iglesia. Porque los que creen en Cristo Jesús hoy en día no son la mayoría. Yo crecí en una ciudad en Alabama donde en ese tiempo éramos la mayoría. Hoy en día somos la minoría.
Y aún los que creemos en Cristo Jesús, cuando viene a la Biblia, creemos que obedecerla es algo opcional. Que si es fácil o si nos conviene lo debemos hacer, pero si no, la Biblia y lo que dice es opcional, ¿ve? Y se nos enseña que si se siente bien, entonces está bien. Y eso no está en la Biblia, en ningún versículo de la Biblia dice eso. Pero vuelvo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel vivió así. Y Dios en su misericordia permitió eso para que nosotros también podamos aprender de los errores que cometió el pueblo de Israel. ¿Ve? Josías era un joven que vivió en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba muy apartado de Dios. Su abuelo fue rey, el rey Manasés. Y él cometió, la Biblia dice que cometió abominaciones contra Dios. O sea, llevó al pueblo a pecar y a adorar ídolos. Alejó al pueblo de Dios, del Dios verdadero. Durante su reinado, el pueblo de Dios se portaba peor que la gente idólatra que lo rodeaba. Hasta sacrificaban bebés a estos dioses falsos. Y aunque Manasés al final de su vida se dio cuenta de su error, ya era muy tarde para poder hacer un cambio con el pueblo. Después Manasés vino a ser rey su hijo, Amón. Amón solamente fue rey por 2 años, muy poco tiempo. Pero otra vez un rey que hizo todo lo malo ante los ojos de Jehová. No anduvo en sus caminos. Ahora ve la herencia que le toca a Josías. Si alguien tenía una razón para decir, bueno, yo no voy a servir a Dios, nadie me enseñó, nadie me ayudó, era Josías. Porque su herencia era un padre y un abuelo que simplemente llevaron al pueblo a alejarse de Dios y a la idolatría. Pero Dios tenía otro plan para Josías, amén. Dios tiene otros planes. Vamos a leer 2 de Crónicas 34, empezando con el versículo 1. 2 de Crónicas en el Antiguo Testamento nos habla de Josías. Y el versículo 1 dice, tenía Josías 8 años cuando empezó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Ahora, no solo Josías no tenía alguien que fuera un buen ejemplo para él en cómo servir a Cristo, pero él se convirtió en rey a los 8 años de edad. Era un niñito, era un bebé. ¿Cómo iba este joven a poder ser un buen líder, a poder guiar al pueblo hacia Dios? Cuando era alguien tan chiquitito. Él fue rey desde los 8 años hasta los 39 años. 31 años fue rey. Pero como les dije, ahí está lo maravilloso. Dios tenía un plan para Josías y Josías fue obediente a Dios y obedeció. Y el plan se cumplió en él. Josías estuvo dispuesto. ¿Ve? No hay límites. Mis padres no me enseñaron, me trataron mal, me hicieron daño. No. Si escogemos servir a Dios, Él puede cambiar nuestra herencia a una herencia divina. Versículo 2, también según Crónicas 34. Está hablando de Josías, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Josías? Lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ahí habla de David su padre porque Josías es descendiente de David, pero ya les hablé de su papá y de su abuelo. Ahora, Josías se convirtió en rey del pueblo de Dios. Pero aunque era el pueblo de Dios,
no agradaban a Dios. Lo desobedecían. Estaban practicando la idolatría y la inmoralidad. Su vida era corrupta. Y mire a su alrededor. Mucha gente, no aquí necesariamente, pero mucha gente hoy en día vive igual. Este es un país que se originó con fundamentos cristianos, pero vivimos en una cultura donde hay mucha idolatría e inmoralidad. Prende el televisor, prende el radio, salga, maneje por las calles y lo va a ver sin dificultad. Hoy en día mucha gente aún dicen que son cristianos, que creen en Dios y practican la idolatría. ¿Sabía usted eso? Y aún la inmoralidad. Porque ¿qué es la idolatría? Pensamos en el Antiguo Testamento, los ídolos y adoraban a dioses como Baal, como Acera. No, la idolatría es cuando dejamos que algo o alguien tome el lugar que le corresponde a Dios. Dios debe ser primero en nuestras vidas. Pero si dejamos que otras cosas interfieran y tomen el lugar que le toca a Dios, eso es idolatría. Y es muy prevalente en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque tenemos mucha ambición. Volvemos a la idea de que queremos ser felices, queremos tener cosas, queremos disfrutar. Y alcanzar esas metas se convierte en más importante que servir y honrar a Dios. Tenemos que tener cuidado. Así que lo que me encanta de Josías es que aunque estaba rodeado de esta cultura de idolatría, de inmoralidad, él no dejó que ellos, que esa cultura, que ese mundo, ese pueblo lo influenciara. Él no se dejó influenciar. Y lo mismo nos debe pasar a nosotros. No nos podemos influenciar por el mundo. Ahí está lo primero que quiero que tome nota en su papelito. Dice, nosotros estamos aquí para influenciar al mundo con la palabra de Dios. No es al revés. No es al revés. No estamos aquí para que el mundo nos diga o determine cómo debemos vivir. Sino es al revés. Nosotros estamos aquí para influenciar a los que nos rodean. Y no influenciarlo con lo bueno, maravilloso que somos, sino con la palabra de Dios. Esa es nuestra meta, influenciar al mundo. Y si usted no cree, hoy tenemos la palabra influencer, ¿verdad? Con las redes sociales. Y usted dice, yo no soy ninguno de esos. Usted está influenciando a alguien ahorita mismo, créame. Siempre estamos influenciando. Ahora, ¿qué hizo Josías? Basado en el versículo 2, hizo dos cosas muy importantes. Primero, Josías hizo lo recto ante Jehová. En otras palabras, ¿qué es hacer lo recto? Hacer lo recto es agradar a Dios. Josías no vivió para agradar al mundo. Él fácilmente pudo darle a la gente lo que ellos querían, quizás otro altar, quizás otro Dios. No, él prefirió hacer lo recto ante Jehová, agradarle. Mire, la Biblia no habla mucho de Josías. Sabemos mucho de reyes como Saúl, como David, como Salomón. Josías muchos ni lo conocen. Pero qué gran versículo ahí describiéndolo a él. Primero hizo lo recto, lo correcto ante los ojos de Dios. Segundo, no se desvió de los caminos de Dios. Cuando uno va recto, implica no desviarse, no salirse del camino. ¿Qué estamos diciendo? Lo que él hizo fue intencional. Él fue intencional en su caminar con Dios. Él lo hizo a propósito. No se desvió, sino que él permaneció en el camino que Dios le indicó. Y vamos a ver
cómo él pudo bendecir a su pueblo, porque él fue recto ante Jehová y no se desvió de los caminos de Dios. Qué tremendo testimonio. Vamos a ver versículos 3 al 5. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. ¿Qué hizo? Buscar a Dios. A los 8 años, o sea, ya tenía 16 años. Y a los 12 años, o sea, a los 20, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Así que buscó a Dios y después empezó a hacer limpieza. Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. 4. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también a las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Buscó, limpió y derribó altares. 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Un jovencito que llegó a ser rey a los 8 añitos. A los 16 años, mi hijo mayor tiene 16 años, empezó a hacer limpieza total. No hay duda que él fue fortalecido y obediente a Dios. Él hace un cambio, él hace la diferencia en este pueblo. Primero porque trató de conocer a Dios. Buscó saber lo que le agrada a Dios. Mire, que esa sea nuestra meta, buscar hacer lo que agrada a Dios. Porque la cultura nos dice, haz lo que te agrada a ti. Y muchas veces como cristianos queremos vivir así. Sí, yo sé que esto agrada a Dios, pero esto me agrada más a mí, así que voy a hacer lo que me agrada a mí. Josías pudo haber hecho eso, pero dice la Biblia que él buscó hacer lo que agradaba a Dios. Buscar a Dios es eso. ¿Ve? Él no dijo, yo soy el rey, yo voy a hacer lo que yo quiero y lo que me complace a mí. No, él buscó qué agradaba a Dios. Él buscó no que lo honren a él, sino honrar al que de verdad debe ser honrado, a Dios. Y empezó a limpiar a Judá y a Jerusalén. El pueblo de Dios había sido dividido, por eso menciona Judá y Jerusalén. Y derribó los altares. Ve, no fue suficiente para decir, tienen que adorar a Dios, sino derribó, quitó lo que estaba distrayendo la adoración a Dios. Quitó lo que era pecado, porque adorar a sus altares era pecado. Él lo quitó, lo destruyó. ¿Por qué? Porque él quería agradar a Dios. Y no pueden agradar a Dios tratando de adorar a un ídolo. ¿Se da cuenta? Si yo me adoro a mí mismo, adoro a un ídolo, no puedo agradar a Dios. Solo a Dios servirás. No dice solo a ti o solo al que está más bonito de los ídolos. No, solo a Dios. Era imposible que ellos adoraran a esos ídolos y pudieran agradar a Dios. Así que él vino y destruyó. Josías vino y destruyó eso, hizo limpieza, sacó todo lo que no agradaba a Dios. Porque a veces decimos, ay, es que no sé si eso no le agrada a Dios, no estoy segura. No había duda. A Dios no le agradan los ídolos. No hay duda. Empezó a hacer limpieza. Y después dice que quemaron los huesos de los sacerdotes. Ouch. El problema era que los ídolos no solamente estaban afuera, los ídolos estaban aún dentro del templo de Dios. Por eso estamos hablando de abominación. En el templo de Dios, en el lugar que estaba diseñado para adorar a Dios, donde la presencia de Dios estaba, habían construido altares a Acera, a Baal y aún al sol.
Y no solo eso, los sacerdotes estaban facilitando la adoración a esos ídolos. Estaban haciendo que la gente pecara, apoyándolos en su pecado. Los sacerdotes fueron escogidos para llevar al pueblo a adorar a Dios. Y lo que estaban haciendo algunos era llevar a que adoren a ídolos. Entonces por eso habla de que se quemaron los huesos de esos sacerdotes. No está bonito, no está fácil. Pero es la única forma que Josías iba a traer un cambio a su generación. Entonces, ¿cómo trajo un cambio a su pueblo? Primero, él buscó a Dios. Vamos a volver a lo que leímos ahí. Primero, Josías buscó a Dios. Número 1. Segundo, Josías comenzó a hacer limpieza. ¿Ve? Hay veces nosotros queremos ser transformados, ser cambiados y dejar todo lo que no agrada a Dios. Pero no podemos empezar haciendo limpieza, hermano. Tenemos que empezar buscando a Dios, porque en lo que le buscamos, Él nos va a indicar. Él nos va a fortalecer para poder saber qué hacer. Eso fue lo que Él hizo. Él buscó a Dios y lo buscó de corazón. Después empezó a hacer limpieza. Para poder buscar a Dios, para poder honrar a Dios, tenemos que quitar lo que hay en nuestra vida que no le agrada. ¿Cuántas veces queremos servir a Dios y honrarle sin quitar nada de lo que no le agrada? No es posible. Hay que hacer limpieza. Tercero, Josías derribó los altares a ídolos. Eso fue lo que leímos. Nosotros tenemos que derribar cualquier altar que hemos elevado a ídolos en nuestras vidas. Tenemos que quitar el altar a eso que estamos poniendo antes de Dios. Y 4, Josías sacó a los que estaban contribuyendo a la idolatría del pueblo. Tenemos que quitar esas personas de nuestras vidas que nos están llevando a continuar en el pecado, nos influencian, son de influencia para que continuamos pecando. No le estoy diciendo que deje a sus amistades por completo, no. Pero si mi debilidad es hablar mal y quejarme, y cada vez que me encuentro con mi amiga, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que ella hace y eso es lo que hacemos juntos. Entonces tiene que haber un cambio ahí. Tiene que haber un cambio. Puedo continuar orando por esa persona, pero tiene que haber un cambio. La luz y las tinieblas no se mezclan. ¿Se da cuenta? Tiene que haber un cambio. Él removió a estas personas que estaban causando más pecado. Hay que tener cuidado. Y alejarnos de esas personas que son de influencia para que nos alejemos de Dios. Usted tiene un amigo que siempre que usted le dice va a la iglesia, dice, ay no, vamos aquí, vamos allá. No se deje influenciar. No se deje influenciar. Usted tiene que ser de influencia para ese amigo. Entonces, después de que Josías hace limpieza de todos los ídolos en el templo, decidió reconstruir el templo, porque el templo otra vez ha sido destruido, está en muy malas condiciones. Recuerde que Israel ha sido atacado varias veces. Y en lo que limpian y arreglan el edificio, lo reconstruyen, recogen dinero, lo empiezan a arreglar. En todo eso encuentran la palabra de Dios en el templo. Encuentran lo que llaman la ley, el libro de la ley. Y eso nos suena raro porque nosotros tenemos acceso a Biblias por todo lado. Aquí se han regalado muchas Biblias. Teléfonos tienen Biblias. Tenemos Nuevo Testamento para el que lo quiera.
Pero la palabra de Dios, el libro de la ley, no estaba tan accesible en ese tiempo. Josías lo había escuchado, él conocía lo que decía la palabra, pero el libro en sí había desaparecido. Cuando empiezan a limpiar el templo, lo encuentran y se lo traen a Josías. Y Josías tiene el privilegio y la oportunidad de leer la palabra de Dios. Y es esa palabra de Dios, cuando él la lee, que totalmente termina de cambiar su vida por completo. Y le afirma la maldad, se dio cuenta, la maldad del pueblo. Versículo 19 dice: cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. O sea, después de haber leído la palabra de la ley, la palabra de Dios, rasgó sus vestidos y ordenó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, a Safán, el escriba, y a Asaías, siervo del rey. Les dijo, 21, id, consultad a Jehová por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra de Jehová, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Josías se rasga sus vestidos, se da cuenta que Israel, su pueblo, el pueblo de Dios, ha fallado a Dios. ¿Ve? El rasgarse los vestidos, recuerde que era señal de dolor, de sufrimiento, pero también era señal de convicción, de arrepentimiento. Y él no se iba a quedar sin hacer nada, no se rasgó los vestidos porque, ay, me siento tan mal. No, él fue y decidió tomar acción. Eso es lo maravilloso, ahí está la clave. No podemos solamente escuchar o leer la palabra, hay que aplicarla. Eso es lo que fue a hacer Asías. Y mire lo que él decide hacer en el versículo 30. Dice, subió el rey a la casa de Jehová, o sea, Josías. Subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro. ¿Algunas? No, todas. Las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Qué hace Josías? Josías reúne a todo el pueblo. No solamente a los líderes, no solamente a los sacerdotes, no solamente a los más ricos, a todo el pueblo. Y dice, desde el más grande hasta el más pequeño. Ve, hasta los niños estaban incluidos. Hay veces nosotros los sacamos, decimos, no, él no puede, no entiende. Él incluyó a todos, porque sabía que era importante que todos escucharan la palabra de Dios. Ve, él pudo haber dicho, ok, gracias, ya lo leí, me lo guardo, esto es para mí. No, él no la guardó, él la compartió. Y la leyó a todo el pueblo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él quería que todos tuvieran la oportunidad de escuchar y conocer lo que Dios dice, los mandamientos de Dios. Era importante para él. ¿Ve? Él no solamente leyó o escuchó la palabra, él la compartió. Y me hace pensar una vez más, ¿estamos leyendo la palabra de Dios? A mí me gusta leer la palabra para mí misma. Puedo estudiarla, puedo enfocar. Y eso es bueno. Pero la estamos compartiendo. Y si la leemos, la creemos, ¿con quién la estamos compartiendo? Es hora de volver a tener estudios bíblicos en los hogares. Amén. Ya es hora. Ya es hora, porque se nos llama a compartir la palabra. Y hay otro punto importante ahí. La palabra de Dios fue escrita para ser compartida. No es para usted nada más. No es para mí. Es para ser compartida. Empezando
con nuestros seres queridos. Porque si creo que es verdad, quiero que ellos sepan también. Quiero que ellos lleguen a conocer al Dios verdadero. La palabra de Dios fue escrita para ser compartida, hermano. Hay que conocerla, hay que llevarla. Versículo 31 dice: y puesto en pie el rey en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. Josías hizo un pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Este es el rey de Israel, que no solamente les comparte la palabra, sino que viene delante de todo el pueblo, enfrente del pueblo, una gran multitud, y se pone de pie y se compromete enfrente de toda esa gente de decir: yo voy a caminar con Dios, yo voy a obedecer su palabra, yo le voy a obedecer con todo mi corazón y totalmente. ¿Cuándo fue la última vez que hemos visto a un presidente de cualquier nación hacer eso? Qué poderoso lo que hace Josías. Está diciendo: yo no solamente voy a escuchar la palabra, no solamente se las estoy leyendo, yo voy a practicarla, la voy a obedecer. Por eso dice, poniendo por obra las palabras del pacto. La voy a aplicar, la voy a vivir, la voy a compartir. No voy a entrar por aquí y salir por allá. Voy a ser hacedor de la palabra, es lo que está diciendo. Y me encanta que lo dijo y lo hizo enfrente del pueblo. Porque no solamente los motivaba a que ellos también hicieran lo mismo, pero también testigos, le eran testigos. ¿Ve? Yo puedo decir hoy: no voy a dejar de comer helado, pero lo digo en mi mente. Y apenas llego a casa, como nadie me ve y nadie sabe lo que he decidido, puedo comer helado y nadie dice nada. Pero si yo me paro ante ustedes y digo: no voy a comer helado, algo tan sencillo, ¿verdad? O ante mi familia, cuando lo hago, yo sé que ustedes van a ver que estoy faltando a lo que decidí hacer. ¿Se da cuenta? Él lo hace enfrente de toda esa gente. Me comprometo con Dios, con ustedes también, de que yo voy a servir a Dios, yo voy a obedecer a Dios, yo voy a caminar en pos de Dios. Es lo que Él hace. Estaba determinado a hacer esto. Por eso lo hace enfrente de todos. Y ahí está el siguiente punto. Hermanos, no seamos cristianos en secreto. Seamos cristianos intencionales. Que los que nos rodean sepan que nosotros creemos en Cristo Jesús. Y que es nuestra meta, nuestro anhelo, obedecerle, glorificarle, caminar de acuerdo a sus estatutos. Tenemos que dejar de ser cristianos en secreto. Si no, a propósito, Josías pudo haber hecho eso, es decir: yo voy a seguir a Cristo y nadie más tiene que saberlo porque es mi vida vida privada. No. Él dijo: aquí yo estoy comprometido con Dios, así que yo lo voy a hacer públicamente. Porque mis hechos también tienen que respaldar lo que yo he decidido. Versículo 32 dice: e hizo, este es Josías, que se comprometieran a ello, o sea, a caminar en pos de Jehová, todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. No solamente se compromete Josías a caminar en pos de Jehová,
Él dice a todos, a todo el pueblo de Dios que está congregado ahí, desde el más grande hasta el chiquito, recuerde, que hagan la misma decisión, que decidan, yo voy a obedecer a Dios. Porque hay que tomar una decisión. Me recuerda a Elías cuando le dijo al pueblo, si ustedes creen que Jehová es Dios, entonces sírvanle. Eso es lo que está diciendo Josías. Si ustedes de verdad creen en Dios, tienen que servirles, decidan servirle. Porque la fe no es intelectual, la fe no es de 1 hora a la semana. La fe tiene que ser reflejada en todo momento de nuestras vidas. ¿Ve? La fe es obediencia. Y sí, Dios nos da las fuerzas, Dios nos da el poder para vivir en una forma que le agrade. Pero nos toca a nosotros tomar la decisión de obedecer y de servir. La obediencia, mis hermanos, no viene por casualidad. Tiene que ser intencional. Es una decisión. Yo me imagino que que Josías miró y dijo que si ustedes están tomando esta decisión de caminar en pos de Jehová, pónganse de pie. Y quizás pasaron algunos segundos. Y 1 se paró, y 2 se pararon, y 10 se pararon, y 100 se pararon. Y después cientos se pararon. Y declararon al pararse, yo creo en Dios. Él es el Dios verdadero y yo le voy a obedecer. Yo seré fiel, yo escojo a Dios. Eso tiene que haber sido algo maravilloso, algo impresionante. Versículo 33 dice, Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová, su Dios, y mientras él vivió, no se apartaron de Jehová, el Dios de sus padres. Mientras él vivió. Este pueblo que por años ha sido idólatra, ha estado apartado de Dios, por este rey que fue fiel a Dios y dejó que Dios lo utilice, el pueblo, mientras él vivió, no se apartó de Jehová. Él destruyó todo lo que no honraba a Dios. Él hizo cambios. Él facilitó la destrucción de lo que no iba a agradar a Dios, lo que los iba a distraer de la meta. Y se aseguró que tuvieran lo que sí necesitaban para poder adorar a Dios. Tenemos que hacer limpieza. Tenemos que hacer limpieza. A nosotros, a mi familia le encanta tomar sodas. Y usted sabe que la soda es dañina, no es buena. Mientras yo compro sodas, mi familia la toma. Si yo no compro sodas, no hay soda en casa, mi familia no toma. ¿Se da cuenta? Hay que hacer limpieza. Si no nos beneficia, si no nos lleva a Dios, hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Lo que es nuestra debilidad, hay que quitarla. Eso es hacer limpieza también. Eso fue lo que hizo Josías. Él destruyó sus altares y esas estatuas a esos dioses falsos. Y ya no tenían dónde adorarlos porque no estaban allí, estaban destruidos. Mire lo que dice Segunda de Reyes, de la forma en que Josías fue de bendición a su pueblo. Segunda de Reyes 22, 18 al 20 dice, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Está hablándole a Josías,
por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te has humillado delante de Jehová al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán asolados y malditos, y por haberte rasgado los vestidos y haber llorado en mi presencia, también yo te he oído. La actitud de Josías de humillarse, de pedir perdón, de rasgar sus vestidos. Dice que por esa actitud de humildad, Dios dice, yo te he oído. Y el versículo 20 dice, por tanto, haré que tú reúnas con tus padres. Serás llevado a tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán ninguno de los males que yo traigo sobre este lugar. Me encanta eso porque yo sé que todos tenemos alguna persona, un familiar por el cual estamos orando y esa persona sigue en malos caminos. Y aunque le hablamos, esa persona no quiere entender quizás. Pero mire, Dios detendrá el castigo o la ira por culpa de una persona fiel a Él. Usted puede ser de bendición a su familia cuando usted es fiel a Dios. El pueblo fue cautivo, fue castigado, pero no pasó hasta después de que Josías murió. Mientras él vivió, dice, sus ojos no iban a ver ninguno de los males que venía sobre el pueblo. Por la fe de este hombre. Josías escuchó la palabra de Dios, se dio cuenta de la maldad del pueblo y tuvo convicción, trajo un cambio. Ese es el llamado para nosotros. Dios nos dice, simplemente humíllate, escucha con tu corazón, no te endurezcas. Y yo te voy a bendecir y voy a bendecir a los tuyos por causa tuya. Hermanos, me encanta este pasaje porque nos muestra, número uno, que sí debemos estar firmes buscando a Dios. Pero segundo, que Dios nos ha puesto en nuestros lugares, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con un propósito. ¿Ve? Él nos ha llamado a hacer la diferencia en ese lugar. En esta iglesia, Dios nos ha llamado a hacer la diferencia. Porque que la gente venga a la iglesia no garantiza una relación con Dios. Y no estoy diciendo eso para criticar a nadie, sino para animarnos a que estemos firmes ante Dios, que caminemos en pos de Dios, como dice la palabra, para hacer la diferencia. Josías llevó a toda una nación, a todo un pueblo, a buscar de Dios. Pero para poder hacerlo se humilló ante Dios primero. ¿Ve? Ahí vemos que la palabra nos está diciendo que para buscar a Dios tenemos que humillarnos primero ante Dios y escuchar su voz. Ese es el llamado a nosotros. Humillarnos ante Dios, ponerlo a Él de primero, reconocer su grandeza, reconocer su deidad, que Él es Dios, y escuchar su voz. O sea, escuchar no es escuchar sin obedecer. Escuchar implica obediencia, implica estar atento a lo que Él nos pide. El buscar a Dios es la decisión más importante que podemos hacer, porque determina nuestro futuro. Pero no puede ser una decisión que es basada en cómo me siento hoy, o si no tengo otra cosa que hacer. ¿Ve? Yo estoy hablando de la decisión de buscar a Dios diariamente, de caminar esos caminos mañana a las 8 de la mañana, o mañana a las 3 de la tarde, o mañana a las 10 de la noche. De eso estoy hablando. No depende cómo me siento, si estoy cansada, o si tengo algo mejor que hacer, o si mi esposo se peleó conmigo, o si no depende de eso. Dios tiene que ser nuestra prioridad.
Tenemos que empezar a decir, Señor, muéstrame si hay altares en mi vida que tengo que derribar. ¿Qué limpieza tengo que hacer? ¿Qué altares ha construido usted, he construido yo en mi vida que no glorifican a Dios? Porque seamos honestos, cuando yo hablo de altares que no glorifican a Dios, la mayoría estamos diciendo, oh, esa no soy yo. Yo no tengo ídolos. Esas son otras religiones. Yo no tengo ídolos. Yo no tengo estatuas. Yo no tengo altares. Eso es lo primero que pensamos. Estamos hablando, eso de altares es para otra gente, no es para nosotros. Que así sea, hermano, pero le hago una pregunta que quizás puede aclarar esto. ¿Qué acerca del televisor, la computadora y el celular? ¿Qué acerca de las redes sociales? Porque la tecnología es buena, es útil. Yo tengo mi teléfono, aquí tengo mi iPad. Pero muchas veces pasamos horas, no minutos, horas en nuestro teléfono, computadora o televisor y vemos programas, videos, mensajes que sabemos que no glorifican a Dios para nada, que más bien van en contra de lo que dice la palabra. Y estamos al día, no nos perdemos, hasta nos reímos, ponemos happy faces, pero cuando viene a leer la palabra, no tenemos ni 5 minutos al día. No tenemos tiempo. ¿Se da cuenta? Es bonito hablar de los altares que vemos, las estatuas, porque eso decimos, eso no tiene nada que ver conmigo, estoy bien. Pero estamos construyendo otros altares en nuestras vidas. Un ídolo es lo que ponemos, dejamos que venga antes de Dios en nuestras vidas. ¿Se da cuenta? ¿O qué tal el altar de mi orgullo? Porque lo más importante es que yo tenga lo que yo quiero. Lo más importante es que yo me sienta bien. Lo más importante es que me traten bien. Tampoco es bíblico. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad? Primeramente, no dice primeramente el reino de María. Y gloria a Dios por eso. Ese sería un mal reino. Pero tenemos que empezar a mirar qué altares estamos construyendo a nuestro ego, a otras cosas. Y tenemos que pedirle, Señor, muéstrame, ayúdame a derrumbarlos. Quiero hacer limpieza. Quiero hacer limpieza. Y quizás no le estoy diciendo, bote su celular. Pero ¿qué tal que usted no abre Facebook o Instagram o lo que sea que abre hasta después de haber estudiado la Biblia? ¿Qué tal? O si está viendo algo ahí que de verdad no glorifica a Dios, no lo vea. El teléfono también puede tener Biblia. Utilice la Biblia. O en vez de voy a trabajar extra porque necesito el dinero. Señor, voy a confiar en ti. Y voy a buscarte y adorarte en tu día. Confiando en que tú harás el resto. El resto vendrá por añadidura. En vez de seguir diciendo, satisfaciendo mi ego y digo, yo creo en Dios, pero mi trabajo, el mejorar mi situación es primero. O yo soy una buena persona, me merezco lo mejor. No. Yo estoy aquí para glorificar a Dios. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Me encanta la palabra cuando habla de Josías. Así que, hermano, estamos dispuestos a ser como Josías, a ponernos de pie y decir, yo
Hago un pacto con Dios, una promesa con Dios de que yo voy a caminar en pos de Él. Yo escojo obedecer a Dios. Me comprometo ante ustedes y ante Dios en que esa va a ser mi meta, que voy a empezar a dejar los altares que he elevado a un lado, voy a empezar a destruirlos. Es el llamado de Dios a través de este pasaje. ¿Seremos obedientes cuando no es fácil? ¿Estaremos dispuestos a honrarlos, hermano? ¿Por qué está usted aquí hoy? Porque Dios quiere decirle a usted algo. Porque Dios quiere que hagamos una diferencia en nuestras familias y aún aquí, en esta familia de la iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, bendito eres tú, soberano, verdadero Dios. Oh Padre, te pedimos perdón. Porque en vez de influenciar al mundo, muchas veces nos dejamos ser influenciados por el mundo y actuamos y vivimos en muchas formas como el mundo que nos rodea, Señor. Perdónanos, Padre. Oh Padre, te pido por aquellos que están con nosotros, Señor, que están dispuestos hoy a decir, yo me comprometo con Dios a obedecerle, a caminar en pos de Él, a seguir sus caminos, a guardar sus mandamientos, a ponerle a Él primero, a que Él sea el único altar que está en mi vida, el altar del supremo y verdadero Dios. Y solo ante ese altar me postraré. Oh Padre, yo sé que tú tienes algo grande para este pueblo, para las personas aquí presentes y aún en línea, Señor. Pero tú estás buscando personas que te buscan intencionalmente, con todo su corazón. Padre, que podamos ser como Josías, que tomamos esa decisión ante ti y que salgamos de aquí para influenciar al mundo y dejarles saber que hay un Dios vivo y verdadero. Bendice a este pueblo, Señor. Bendice a nosotros, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.